¿Alguna vez alguien se hizo pasar por ti, y lo hizo tan bien que arruinó todo lo que habías construido? Porque eso me pasó a mí. Mi primo decidió fingir ser yo, y gracias a eso, perdí amigos, oportunidades, y casi mi trabajo. Y lo peor, nadie me creyó al principio. Para entender cómo se desató todo este quilombo, primero tienen que conocer un poco de mi vida antes de que mi primo decidiera arruinarla. Me llamo Alex, tengo 27 años, y hasta hace no mucho, todo iba bastante bien. No perfecto, pero bien. Trabajo como diseñador gráfico freelance desde casa, tengo algunos clientes fijos y hasta hace poco, una reputación bastante sólida en redes. Mi Instagram era mi principal carta de presentación, subía mis trabajos, reels mostrando procesos creativos, algún que otro tip para diseñadores, y tenía como 40.000 seguidores. No soy famoso ni nada, pero para el nicho, era alguien conocido. Me ganaba bien la vida con eso. Además, hace 2 años me mudé a un departamento que amo, en un barrio tranquilo, con buena luz para trabajar y, lo más importante, lejos del caos familiar. No me malinterpreten, quiero a mi familia. Pero también me gusta la paz. Y ellos, no siempre entienden eso. Y acá es donde entra él. Mi primo Alan. Alan es 2 años menor que yo. Siempre fue de esos familiares que están ahí, medio en la sombra. No muy brillante, no muy estable. El típico que empieza algo y lo deja. Cursos, trabajos, relaciones. Nada le dura mucho. Y durante años, la familia lo vio como el que todavía está buscando su camino. Yo, o trataba de ser buena onda con él. Pero la verdad, nunca fuimos cercanos. Éramos esos primos que se ven en Navidad, se saludan con un abrazo incómodo, se ríen de algún chisme familiar y listo. Cada uno por su lado. Pero hace unos meses, Alan reapareció con una sonrisa más grande que de costumbre y una actitud rara. Me escribió por Instagram diciendo que quería charlar de algo importante. Accedí, más que nada por curiosidad. Nos vimos en un café, y fue directo al grano: che, boludo, necesito un favor enorme. ¿Qué tipo de favor? Le pregunté, ya medio incómodo. ¿Vos podrías ayudarme a conseguir algunos clientes? Es que estoy arrancando con esto del diseño gráfico, y vi tu perfil, estás a otro nivel. Pensé, capaz podrías pasarme algunos que vos no puedas tomar. Yo me quedé medio helado. Alan, diseñador gráfico. Primera noticia. ¿Desde cuándo diseñas? Le pregunté. Desde hace poco. Hice un curso online. Pero me re gusta. Y bueno, pensé que capaz podrías tirarme un par de tips, o prestarme tu portafolio para mostrarle a unos contactos, como ejemplo, ¿no? Ahí me sonó una alarma en la cabeza. ¿Mi portafolio? ¿De ejemplo? Mira, Alan, no es por mala onda, pero ese es mi trabajo. O sea, yo me rompí el lomo construyendo mi nombre, mis redes, no puedo darte eso así como así. Se puso medio a la defensiva. No te estoy pidiendo que me lo regales. Solo prestarlo, un toque. Después lo saco. No, man. No funciona así. Me fui con una sensación rara. Como si algo estuviera mal y no pudiera explicarlo del todo. Pero lo dejé pasar. Pensé, bueno, está desesperado, está probando suerte, ya se le va a pasar. Spoiler, no se le pasó. 2 semanas después, una seguidora me escribe por DM. Me dice: Hola Alex, me pareció raro que me contestaras desde otra cuenta, así que quería confirmar si esta también es tuya. Me manda un screenshot. Una cuenta de Instagram con mi nombre completo, mi foto, y mis diseños. Mis diseños reales. Pero la bio decía otra cosa: diseñador freelance, promos especiales por tiempo limitado. Ordenador destellos, lo primero que pensé fue, ¿me hackearon? Pero cuando revisé la cuenta, noté que tenía pocos seguidores. Publicaciones recicladas de las mías y varios comentarios genéricos tipo: hermoso trabajo, muy profesional, ¿cuánto cobras por una landing page? Entonces entré al modo detective. Revisé el correo vinculado, la forma de escribir los posts, y hasta los hashtags. Y ahí vi algo que me hizo hervir la sangre. En una de las historias destacadas, había una foto de Alan.
borrosa, de fondo, pero era él. En mi supuesto estudio. Fue como una bofetada. Mi primo estaba haciéndose pasar por mí. ¿Literal? Usaba mis diseños, mi estilo de escritura, respondía como si fuera yo. Tenía conversaciones con clientes, como si fuera yo. Hasta les pasaba su número de WhatsApp fingiendo que era el mío. Estaba paralizado. No entendía cómo alguien podía tener esa cara. Esa desfachatez. ¿Es familia? Inmediatamente lo llamé. No respondió. Le mandé mensajes, audios, nada. Me dejó en visto. Así que hice lo único que podía hacer. Fui hasta su casa. Cuando llegué, su mamá, mi tía, me abrió la puerta. Tenía cara de no entender nada. ¿Está Alan? Sí, está arriba. ¿Todo bien? Más o menos. Subí las escaleras como una tromba, abrí la puerta sin golpear. Y ahí estaba. Sentado, con su compu abierta, usando Photoshop, y en pantalla, un logo mío. Me miró como si lo hubiera pescado robando en mi casa. Lo cual, en parte, era cierto. ¿Qué carajo estás haciendo, Alan? No es lo que pensás. ¿Ah, no? ¿No estás usando mi nombre, mis diseños, y mi imagen para vender servicios como si fueras yo? Boludo, cálmate. Era solo para arrancar. Necesitaba mostrar algo. Nadie me da bola si no tengo nada para mostrar. Ahí exploté. ¿Y por eso te parece bien cagarte en mi laburo? En mi reputación. En todo lo que me costó construir esto. Pero si te está yendo bien. Tenés 1000 seguidores, trabajos, clientes. Yo no tengo nada. Y ahí entendí algo, para él, yo era solo una opción cómoda. Algo que podía copiar. Usar. Sin pensar en las consecuencias. Lo amenacé con denunciarlo. Le dije que eliminara la cuenta ya mismo, que dejara de usar mi nombre y que no volviera a hablarme. Y ahí, me tiró una frase que me quedó grabada: vos sos el exitoso, Alex. Vos no sabés lo que es sentirse un fracasado. Y me fui. Porque si me quedaba un segundo más, lo cagaba a piñas. ¿Literal? Pero, claro, lo peor todavía no había pasado. Días después, uno de mis clientes más importantes me escribió un correo larguísimo. Decía que había recibido mensajes extraños desde otra cuenta, con presupuestos inconsistentes, que dudaba de mi profesionalismo, y que, lamentablemente, iba a cortar el vínculo. Uno. Después otro. Después otro. Alan no solo había usado mi imagen, había arruinado mi reputación con sus propios errores. Mala ortografía, respuestas poco profesionales, cambios de precios sin sentido. Y lo peor. Algunos pensaban que yo era el estafador. Mi nombre estaba manchado. Así que sí, todo lo que vino después fue un infierno. Y apenas estaba comenzando. Después de perder a mi tercer cliente en una semana, ya no estaba enojado. Estaba destruido. No dormía bien. Tenía ataques de ansiedad y me pasaba horas revisando si aparecía algo nuevo sobre mí en Internet. Y sí, había cosas. Un hilo en Twitter, X, como quieran llamarlo, empezaba así: cuidado con este diseñador. Me estafó, desapareció después de pagarle, y encima me bloqueó. No caigan como yo. Y adivinen qué, usaba una de mis imágenes reales. Ni siquiera una editada. Directamente sacada de mi Instagram. Gente en los comentarios decía: uy, a mí también me respondió raro, me pasó lo mismo, menos mal que no le pagué. O sea, ¿cómo se combate eso? Intenté responder en los comentarios, explicar que era una suplantación de identidad. Pero ya saben cómo es Internet, la gente no quiere contexto. Quiere drama. Me atacaban igual. Me trataban de mentiroso. De estafador. De hacerme la víctima. Me metí en grupos de diseñadores para explicar lo que estaba pasando. Subí vídeos a mis historias aclarando que había una cuenta falsa. Pedí a todos que la denunciaran. Algunos me apoyaron. Otros, dudaron.
Incluso uno de mis colegas, con quien había colaborado en el pasado, me respondió algo que me dejó helado: mira, no sé si creer en vos o en la otra versión. Pero mientras se aclare, mejor me mantengo al margen. Genial. Cancelado por default. Yo no sabía cómo frenar la bola de nieve. Lo peor es que Alan seguía activo. Cerró la primera cuenta, pero abrió otra. Esta vez con un nombre distinto, pero el mismo contenido. Seguía usando mis diseños, mis estilos, mis frases. Lo enfrenté por WhatsApp. Le mandé capturas. Le dije que si no paraba, iba a iniciar acciones legales. Su respuesta, cara llorando de la risa. ¿Literal? Me mandó un emoji de risa. Como si esto fuera un chiste. Y ahí ya no pude más. Fui a hablar con mis padres. Necesitaba apoyo, ayuda, algo. Les conté todo con detalle, desde la cuenta falsa hasta los clientes perdidos. Esperaba una reacción, no sé, de furia o indignación. Pero no. ¿Saben qué me dijeron? Bueno, Alex, capaz te estás exagerando un poco. ¿No será que estás muy estresado? ¿Exagerando? Me estás robando la identidad. Sí, pero es tu primo. No creo que lo haga con maldad. A lo mejor no entiende el daño. Ahí entendí que no iba a recibir el respaldo que necesitaba. Porque, para ellos, Alan siempre fue el que necesita una mano. Y yo, el que se las arregla solo. Así que decidí armarme solo. Busqué un abogado. Uno que se especializara en derecho digital. Me explicó que sí, se podía armar una denuncia por suplantación de identidad, uso indebido de marca personal, daños y perjuicios, pero el proceso era largo, costoso y complicado si no había pruebas contundentes. Le pasé todas las capturas. Las cuentas clonadas, las conversaciones de clientes confundidos, las publicaciones robadas. Y ahí vino la parte difícil: necesitamos probar que él es quien maneja esas cuentas. O sea, no bastaba con que yo supiera que era Alan. Había que demostrarlo legalmente. Y sin acceso directo al dispositivo desde donde las manejaba, era casi imposible. Así que decidí hacer algo arriesgado. Le pedí a una amiga, Cami, que le escribiera desde una cuenta falsa. Le mandó mensaje diciendo que quería un presupuesto por diseño de logo y branding para un emprendimiento. Alan, creyendo que era una clienta real, picó al toque. Le pasó precios, ejemplos, obvio, míos, e incluso le mandó una nota de voz. Una nota de voz. Con su voz real. Diciendo: hola, soy Alex, mucho gusto. Ahí estaba. La prueba. Cami me mandó todo. Y cuando escuché ese audio, me temblaron las manos. Porque ya no era solo un robo de imágenes. Era suplantación total. Mi voz, mi nombre, mi marca, todo. Con eso, volví al abogado. Me dijo que ahora sí teníamos algo más fuerte. Pero igual, el proceso tomaría semanas, incluso meses. Mientras tanto, ¿yo qué hacía? No podía seguir trabajando como antes. Cada nuevo cliente me googleaba y encontraba el hilo viral. Algunos me decían gracias, pero prefiero buscar a otra persona. Me deprimí mal. Dejé de subir contenido. Cerré los mensajes privados. Me aislé. Me daba vergüenza hablar con colegas por si pensaban que yo era ese tipo de diseñador trucho. Y como era freelance, sin trabajo, no había plata. Ahí toqué fondo. No dormía. No comía bien. No hablaba con nadie. Ni siquiera con mis amigos más cercanos. ¿Y lo peor? Alan seguía libre, como si nada. Hasta que una noche, me llegó un mensaje de alguien inesperado, la ex de Alan. No sé cómo consiguió mi número. Pero me escribió algo así. Hola, soy Flor, la ex de Alan. Te escribo porque vi todo el lío en redes. Y sí, tengo algo que quizás te sirva. Me explotó el corazón. Le pedí que me llamara, y ahí me contó todo. Resulta que Flor había estado con Alan hasta hacía poco. Y durante la relación,
él le mostraba con orgullo sus negocios de diseño. Le decía que él era mejor que su primo el agrandado. Y que ahora estaba construyendo su propia marca, usando la base del otro. Lo decía con ese tono del pícaro triunfador, como si fuera algo ingenioso. No ilegal. Flor tenía capturas, grabaciones, incluso fotos de Alan usando mi logo impreso en folletos que repartía en ferias. Ni yo había hecho folletos físicos. Me los pasó todos. Y ahí supe que, por primera vez, tenía herramientas para pelear. Cuando Flor me pasó las pruebas, sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque finalmente tenía algo sólido, algo que respaldaba mis acusaciones. Pero rabia. Porque todo esto se hubiera evitado si Alan simplemente hubiera tenido los cojones de ser honesto conmigo. Al día siguiente, me armé de valor y fui a buscar a mi abogado. Le pasé todo lo que Flor me había enviado, las capturas, los audios, las fotos de los folletos, todo. Esta vez, mi abogado fue más positivo. Con todo eso, el caso era mucho más fuerte. Esto puede tomar tiempo, Alex, pero tenemos una base sólida para ir a la ofensiva, me dijo mientras revisaba las pruebas. Lo que me preocupaba era que, mientras tanto, Alan seguía impune. Y no solo eso, sino que las cosas iban a peor. Esa misma semana, recibí un correo de un nuevo cliente al que había estado hablando unas semanas antes. En el mensaje decía: «Hola Alex, vi que has estado haciendo algunos cambios en tu negocio. Estoy viendo que ahora tienes precios más bajos que antes, ¿puedo contar contigo para el proyecto?». Al principio pensé que era un error. Pero al mirar mejor, me di cuenta de que este cliente me estaba escribiendo en base a los precios que Alan había publicado en su cuenta falsa. Precios completamente ridículos. Mucho más bajos que los míos. Estaba que explotaba. Decidí confrontarlo directamente. Fui a su casa. Pero cuando llegué, me encontré con algo que no esperaba. La puerta estaba abierta. En un principio, me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Toqué el timbre y llamé, pero nadie contestaba. Entonces me armé de valor y entré. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Qué me encontraría? Subí las escaleras y vi la luz encendida en la habitación de Alan. La puerta estaba entreabierta. Me asomé sin pensarlo 2 veces. Y ahí estaba él, de pie frente a su computadora, haciendo lo que más temía, estaba trabajando en más diseños. Míos. Tenía varias pantallas abiertas, con diferentes proyectos de clientes que claramente no eran suyos. Pero lo peor fue ver en la pantalla de WhatsApp, mensajes de mis clientes. Mis clientes, que le habían escrito creyendo que estaban hablando conmigo. En ese momento, me di cuenta de que Alan ya no solo estaba robando mi identidad. Estaba tomando decisiones, influyendo directamente en mis relaciones profesionales. ¿Qué carajo estás haciendo?, grité mientras entraba a la habitación. Alan se giró rápidamente, su rostro pasó de la calma a la sorpresa. No estaba preparado para que lo pillara ahí. Alex. ¿Qué haces aquí?, dijo con una sonrisa nerviosa, que solo aumentó mi furia. ¿Qué estás haciendo con mis clientes?, repetí, esta vez con voz temblorosa de rabia. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Para, me interrumpió. No es para tanto. Yo solo estoy ayudando. Pensé que podríamos compartir un poco, ¿no? Ayudarme. Te estás haciendo pasar por mí y engañando a mis clientes. Esto no es ayuda, Alan. Esto es una estafa. Me quedé parado en el umbral de la puerta, mirando todo lo que había hecho. No pude evitar sentir una sensación de impotencia. Todo lo que había trabajado, todo lo que había logrado, estaba siendo destruido por una persona que debería ser de confianza. Alan trató de justificarlo, pero sus palabras no tenían sentido. Dijo que lo hacía porque no quería ver a su primo sufrir, porque pensaba que yo ya tenía todo resuelto. ¿De verdad? ¿Eso era una excusa para destruir mi carrera? Mira, le dije, mientras trataba de mantener la calma, quiero que borres todo esto ahora mismo. Las cuentas, los diseños, las conversaciones. Y después, vas a pedir disculpas a mis clientes, por lo menos.
Alan se cruzó de brazos, mirando hacia otro lado. ¿Sabes qué? Yo no te voy a pedir perdón, Alex. Yo no soy como vos. Vos pensás que tenés todo resuelto, pero no entendés cómo se siente estar tan abajo. Yo solo trataba de hacer algo por mí. No todo el mundo tiene las mismas oportunidades que vos. Eso fue lo que me rompió. En un segundo, todo lo que yo pensaba que sabía sobre él, todo lo que pensaba que éramos, se vino abajo. Alan no lo veía como un robo. No lo veía como algo malo. Lo veía como una forma de salirse con la suya. No le importaba lo que me había costado a mí. No le importaba lo que perdí. Solo le importaba lo que él podía ganar. Lo peor fue que no solo trataba de justificar lo que había hecho. Ahora me culpaba a mí. De alguna forma, me decía que yo había sido el causante de todo. Que era mi culpa por no incluirlo más, por no haberle dado una mano en el camino. Lo miré, sin saber qué decir. En ese momento, ya no había forma de razonar con él. La conversación había llegado a un punto en el que las palabras ya no importaban. Lo que realmente me dolía no era que lo hubiera hecho. Era que no parecía arrepentido. Cerré la puerta detrás de mí sin decir una palabra más. No podía seguir ahí. Ya había hablado con él lo suficiente. Ahora era el momento de actuar. Esa misma noche, volví a mi abogado. Le entregué todas las pruebas nuevas que había conseguido, las capturas de pantalla, los audios, las fotos de Alan usando mi nombre, todo. Y, lo más importante, el testimonio de Flor. Finalmente, le pregunté, ¿cuánto tiempo crees que llevará todo esto? Me miró y me dijo, con suerte, un par de meses. Y eso si tienes suerte. En ese momento, todo lo que me preocupaba era cómo seguiría mi vida. Porque por más que Alan fuera demandado, por más que hubiera pruebas, ¿cómo iba a reparar mi reputación? La espera fue insoportable. Cada vez que me llegaba un correo, me moría de ansiedad. Pensaba que en cualquier momento Alan podría haber conseguido un abogado más astuto, o peor aún, que podría haberse salido con la suya por alguna tecnicidad legal. Pero no fue así. El abogado me llamó después de un par de semanas. Alex, tenemos todo listo. Podemos proceder con la demanda. Las pruebas son claras, y no creo que Alan tenga forma de escaparse. No pude evitar sentir una mezcla de alivio y adrenalina. Al fin, el proceso estaba en marcha. Pero sabía que esto no terminaría rápido. La gente podría seguir creyendo la versión de Alan por un tiempo, y mi reputación seguiría dañada hasta que el juicio se resolviera. Entonces, un día recibí un mensaje de alguien que me dejó helado. Era de la madre de Alan, mi tía Esther. Alex, por favor, ¿puedes venir a hablar con nosotros? Tu primo está pasando por un momento muy difícil. No sé qué está pasando entre ustedes, pero la familia no debería llegar a estos extremos. Me quedé en shock por un momento. ¿Mi tía me estaba pidiendo que hablara con Alan? ¿Después de todo lo que había hecho? Pero lo que me impactó más fue el tono de su mensaje. Estaba claro que ella no había entendido nada de lo que había sucedido. Ella veía a Alan como su niño y me pedía a mí, como el adulto, que fuera a resolver las cosas. Con el corazón pesado, acepté. Necesitaba saber de una vez por todas qué pensaba la familia de todo esto. Fui a su casa esa misma tarde. Cuando llegué, Alan estaba allí, sentado en la sala, con la mirada perdida. Mi tía Esther, como siempre, se mostró cálida, casi como si no pasara nada grave. No sé si lo hacía por mantener la fachada familiar o si realmente no entendía lo que estaba pasando. Hola, Alex. Gracias por venir. Necesitamos hablar de esto como familia, ¿no? Dijo ella, con una sonrisa que me hizo hervir la sangre. Alan no dijo una palabra. Solo se quedó ahí, con la cabeza agachada. Al principio no sabía si estaba arrepentido o si simplemente no quería hablar. Entonces, le lancé la primera pregunta, Alan, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué robaste mis diseños? ¿Por qué me dejaste en la ruina? Alan me miró, pero no dijo nada. Se quedó callado por unos segundos, como si estuviera buscando la forma de dar una excusa que me convenciera.
Yo no te robé nada, dijo finalmente, con tono bajo. Yo solo vi una oportunidad. Quería salir de este agujero. No sabía qué más hacer. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de decir. ¿De verdad? ¿Era esa su justificación? Alan, ¿en serio me estás diciendo que por salir de este agujero me ibas a destruir? ¿A destruir mi carrera? ¿Mi nombre? ¿Mi reputación? Mi tía me interrumpió. Alex, no sé qué pasó entre ustedes, pero sé que Alan está arrepentido. No tienes que hacer un escándalo de esto. ¿Arrepentido? Respondí, ya sin poder controlar el enojo. No, tía. No es arrepentimiento. Esto es una patada a la ética, una patada a todo lo que es correcto. Y ahora estoy luchando para que la gente no me vea como un mentiroso. Estoy luchando para recuperar lo que he construido durante años. ¿Y todo eso por qué? Porque mi primo pensó que una oportunidad valía más que mi trabajo. Alan levantó la cabeza y, por fin, dijo algo que me hizo darme cuenta de lo que estaba pasando. Yo no sabía que las cosas se iban a salir de control, Alex. Pensé que solo sería un par de trabajos extras. Pero ahora, esto está mucho más grande. La gente ya no me ve igual. No sé cómo arreglarlo. Me quedé mirando a Alan, intentando contener la rabia. Estaba claro que no lo entendía. No podía ver más allá de su propio ego. Tienes razón. Esto está mucho más grande. Pero no porque yo lo haya querido, Alan. Sino porque tú decidiste destruir lo que había construido. Lo que tomaste no fue solo un par de diseños, fue mi esfuerzo, mi confianza. Y me dijiste que no sabías que las cosas se iban a salir de control, pero eso no me convence. No hay excusa para lo que hiciste. En ese momento, mi tía intervino de nuevo, pero ya no podía escucharla. La conversación había tomado un giro en el que Alan no estaba dispuesto a asumir la culpa de manera completa. Y mi tía seguía en la postura de protegerlo, sin entender lo que realmente había pasado. Finalmente, le dije a Alan, mira, lo único que me importa ahora es que hagas lo correcto. Hazlo bien por una vez en tu vida. Acepta lo que hiciste, pide disculpas y asume las consecuencias. Y si no, bueno, tendremos que llevar esto más allá. Alan no contestó. Se quedó en silencio, mirando al suelo, claramente sin saber qué hacer. Yo sabía que la situación no podía resolverse de manera rápida ni fácil, pero por lo menos sentí que había hecho lo correcto al ser honesto conmigo mismo y con él. Antes de salir, mi tía me dijo, Alex, por favor, no hagas esto más grande. Es tu primo, tu familia. Piensa en lo que estás haciendo. A lo que le respondí, con una mezcla de cansancio y firmeza, tía, ya he pensado mucho. Y esto no es una decisión que tome solo por mí. Es por mi futuro, por todo lo que he trabajado. No puedo dejar que destruyan todo por una mala jugada. Y no voy a permitir que nadie me siga pisoteando. El día del juicio llegó más rápido de lo que imaginaba. Había pasado un tiempo desde que hice la denuncia, y aunque me sentía preparado, no podía evitar la ansiedad que me invadía. La idea de estar frente a Alan, con todo lo que había hecho, ya no me parecía tan liberadora. Ahora estaba lleno de incertidumbre. ¿Qué pasaría si la familia seguía protegiéndolo? ¿Qué pasaría si el juez no aceptaba todas las pruebas que tenía? Ese día, me puse mi mejor traje, intenté estar lo más calmado posible y me dirigí al tribunal. El aire estaba pesado, y aunque la sala estaba llena de abogados y oficiales, la figura de Alan, sentado en el banquillo de los acusados, parecía dominar todo. Estaba ahí, con su mirada desafiante, como si no estuviera dispuesto a ceder un centímetro. En cuanto entré a la sala, vi a mi tía Esther sentada en una esquina. Me miró brevemente, pero no dijo nada. Podía ver la tensión en su rostro. No era la misma mujer cálida que había conocido, ahora estaba claramente atrapada entre la lealtad a su hijo y el dolor por lo que estaba sucediendo. La audiencia comenzó, y el abogado de Alan fue el primero en intervenir. Se levantó y comenzó a hablar, tratando de hacer todo lo posible por desvirtuar mis pruebas. Intentó mostrar que, en realidad, Alan no había hecho nada tan grave, que las cosas que habían pasado no eran más que malentendidos.
Estaba intentando suavizar la magnitud de lo que realmente había hecho. En ese momento, sentí un golpe de indignación. Alan había sido claro. No se arrepentía. Y ahora su abogado estaba haciendo todo lo posible por manipular la situación. Pero no iba a dejar que eso pasara. No iba a dejar que todo lo que había trabajado se desmoronara tan fácilmente. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con la cabeza alta, a pesar de los nervios. Me dirigí al tribunal, mostré las pruebas y comencé a relatar todo lo que había vivido. Hablé con calma, pero con firmeza. Detallé cada paso, cada acción de Alan, cada mentira, cada robo de mi identidad. Describí el daño que me había hecho. Pero lo que realmente quería mostrarles era la intención detrás de sus actos. Lo que Alan hizo no fue un error, no fue un desliz. Esto fue una decisión consciente. Se aprovechó de mi confianza, usó mi nombre para ganar dinero a costa de mi trabajo. Y lo peor de todo es que nunca se detuvo, nunca se arrepintió, ni siquiera cuando lo confronté. En el momento en que terminé de hablar, noté cómo la mirada de mi tía cambió. Ella se quedó en silencio. Ya no parecía tan segura de lo que Alan había hecho. Sin embargo, sus ojos seguían mostrando ese dolor, esa disonancia entre la verdad y lo que quería creer. El abogado de Alan intentó hacerme quedar mal, sugiriendo que mi reacción había sido exagerada, que tal vez había interpretado mal la situación, que Alan solo trataba de ayudar. Pero yo no podía permitir que me desarmara. Estaba demasiado cansado de ver cómo trataba de jugar con las emociones de la familia. Finalmente, Alan fue llamado a declarar. Se levantó, nervioso. No podía mirarme a los ojos. Sus palabras fueron lentas y vacilantes. Al principio, intentó defenderse, hablar de cómo había intentado ayudar, de lo mal que se sentía al ver que su primo tenía más éxito. Pero todo eso sonaba a excusas. A algo vacío. Y, cuando finalmente mencionó que se arrepentía, el juez lo interrumpió, señalando que ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Fue en ese momento cuando algo cambió. En un momento de silencio, Alan bajó la cabeza y, sin previo aviso, se puso a llorar. No estaba llorando de arrepentimiento. Estaba llorando de frustración. De vergüenza. Estaba completamente expuesto. En ese instante, mi tía Esther se levantó y caminó hacia él. Lo abrazó, y por un segundo, todos nos quedamos mirando en silencio. Ese abrazo, esa escena, me hizo sentir como si todo lo que había pasado entre nosotros fuera una gran mentira. Como si nada de lo que había hecho realmente importara en ese momento. Mi tía estaba tratando de protegerlo a toda costa, como siempre había hecho. Pero el daño ya estaba hecho. Nada iba a cambiar eso. El juez finalmente habló. Después de escuchar a ambas partes, dictó su veredicto. La culpabilidad de Alan era clara, y las consecuencias no serían simples. Alan tendría que enfrentar una compensación económica por los daños a mi negocio y mi reputación. Además, debido al nivel de premeditación de sus actos, se le impondrían sanciones adicionales. El momento fue agridulce. Gané, sí, pero no sentí esa satisfacción que esperaba. El daño ya estaba hecho, y aunque el tribunal lo reconociera, ¿cómo podría borrar lo que había pasado? ¿Cómo podría recuperar la confianza que había perdido en mi propio primo, en mi propia familia? Salí de la sala con una sensación de vacío. Había ganado la batalla, pero la guerra personal no había terminado. Mi tía seguía protegiendo a Alan, y yo sabía que las heridas emocionales no se sanarían de inmediato. Han pasado unos meses desde el juicio, y aunque parece que la tormenta se ha calmado, el viento sigue soplando fuerte. No me malinterpreten, gané el juicio, recuperé parte de lo que perdí, pero a veces la victoria no es tan dulce como te la pintan. La gente habla. Algunos me felicitaron, otros simplemente se distanciaron. Y aunque mi negocio está comenzando a estabilizarse, el daño emocional que Alan causó sigue presente. Al principio, sentí un alivio inmediato. La decisión del tribunal dejó claro que lo que Alan hizo no solo fue incorrecto, sino también ilegal. Las pruebas eran contundentes, y me sentí respaldado por la justicia. Pero había algo más que no podía quitarme de la cabeza, mi familia. Mi relación con mi tía Esther nunca volvió a ser la misma.
Ella siguió tratando de justificar lo que Alan había hecho, siempre con la excusa de que era su hijo, de que él había estado desesperado. A veces me llamaba, intentando suavizar las cosas, pero cada vez que lo hacía, el sentimiento de traición crecía más. La idea de que ella prefería mantener su visión distorsionada de la situación, por amor a su hijo, era devastadora. Una tarde, recibí una llamada de ella. Sabía lo que venía, pero acepté contestar. Alex, ¿cómo estás? Su voz sonaba preocupada, pero había algo en ella que me indicaba que no estaba llamando solo por curiosidad. Bien, tía. Lo de siempre. Respondí, tratando de mantener la calma. ¿Sabes? He estado pensando mucho en todo esto. Lo que hizo Alan no estuvo bien, pero ¿crees que no es hora de perdonarlo? Es tu primo, después de todo. Suspiré profundamente, porque la realidad es que sí lo había pensado. Había pensado mucho en todo. En si estaba dispuesto a perdonarlo, en si valía la pena mantener el contacto con la familia a pesar de todo. Pero las palabras de mi tía me hicieron recordar lo que había pasado. Tía, no se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de que lo que hizo no tiene excusa. Y no es solo que lo haya hecho, es lo que destruyó por el camino. No solo mi negocio, sino también mi confianza en él y en ustedes. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego escuché su voz más suave. Lo entiendo, Alex. Pero por favor, no dejes que esto te destruya por dentro. No vale la pena. La llamada terminó ahí. Y aunque sus palabras me resonaron, algo en mi interior me decía que ya no había vuelta atrás. ¿Cómo podría dejar que alguien que me había traicionado de esa manera siguiera siendo parte de mi vida? Después de eso, me distancié aún más de la familia. Las reuniones familiares ya no eran lo mismo. Cada vez que nos encontrábamos, la incomodidad se notaba en el aire. Todo el mundo estaba demasiado tenso para hablar de lo que realmente había pasado, como si preferían evitar el tema. Y aunque algunos me apoyaron, otros seguían como si nada hubiera sucedido. Con Alan, las cosas fueron aún peores. Él intentó disculparse en varias ocasiones, pero siempre de la misma forma. Trataba de jugar la carta de «te necesito» o «perdóname», todo esto fue un error. Pero nunca sentí que sus disculpas fueran genuinas. Era más bien como si estuviera tratando de evitar las consecuencias de sus actos, más que asumiendo su responsabilidad. Una vez, cuando nos cruzamos en la calle, intentó hablarme. Alex, por favor, me siento horrible por todo lo que pasó. Yo nunca quise que las cosas llegaran a esto. Le miré fijamente, sin decir nada por unos segundos. Mi corazón latía con fuerza, no por el enojo, sino por una especie de tristeza profunda. Pero ya no me importaba lo que él sentía. Ya no era el primo que alguna vez confié. Ya no era la persona con la que compartí tantas cosas. Ahora solo era alguien que había cruzado una línea que no se podía borrar. Alan, ya no tengo espacio para eso. Ya no. No quiero hablar más. Lo que hiciste me destruyó, y lo peor de todo es que nunca lo entendiste. Y eso me duele más que cualquier otra cosa. Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Porque sabía que, por más que tratara de salvar lo que quedaba de esa relación, ya nada volvería a ser igual. Con el tiempo, las cosas empezaron a calmarse. Mi reputación profesional, al menos, se fue reconstruyendo lentamente. Algunos de mis clientes regresaron, algunos nuevos llegaron. Pero el camino de la recuperación fue largo y doloroso. No fue solo un tema de dinero, era la confianza que se había quebrado. Y aunque algunos me decían que todo pasaría, que ya lo superaría, yo sabía que las cicatrices seguirían ahí. Ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que este evento cambió mi vida. No solo porque me enfrenté a una traición familiar tan profunda, sino porque me enseñó a ser más consciente de las personas a las que permito entrar en mi vida. Aprendí a no poner mi confianza ciegamente en nadie, incluso si esa persona es de la familia. Y sí, aunque el perdón es importante, también lo es saber cuándo dejar ir. Así que aquí estoy, con menos gente a mi alrededor, pero más fuerte. He aprendido a valorar las relaciones que realmente merecen la pena, y he dejado atrás la idea de que tengo que agradar a todos. La familia es importante, sí, pero no a costa de mi paz mental.
Mi primo Alan, ahora, está lidiando con las consecuencias de sus decisiones. No sé si alguna vez entenderá lo que hizo, o si se arrepentirá profundamente. Lo que sí sé es que ya no tiene lugar en mi vida. Y aunque siempre será parte de mi historia, ahora estoy escribiendo un nuevo capítulo sin él. La lección es clara, no todo el mundo que entra en tu vida es digno de tu confianza. Y cuando alguien cruza esa línea, es importante no tener miedo de cortar esos lazos, aunque sea lo más difícil que hayas hecho.